7 de la mañana, 33 minutos, John Didier, y saludamos a esta hora a la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal a propósito de este segundo foro en el departamento del Meta. Senadora María Fernanda, muy buenos días, bienvenida al CIA y al Día Noticias. Muy buenos días a todos ustedes en la mesa esta mañana. Bueno, senadora, ¿su balance positivo este segundo foro adelantado en el departamento del Meta? Es el tercero. Tercero, sí. Es el tercero porque el segundo fue virtual, que fue medio desastroso, porque siempre las plataformas terminan dándonos sorpresas. Este es el tercero, fue un foro sobre desarrollo rural y medio ambiente. Estuvo extraordinario. Imagínense que los organizadores pensaron que, como era feria, día de cabalgata, en Villavicencio no les iba a ir la gente. Pues quedaron casi 300 personas afuera, furiosas, queriendo entrar. No resistía el aforo del salón, pero la muestra es fabulosa. La muestra es que hay uribismo vivo, hay gente que quiere apoyarnos, hay gente que quiere volver a creer, y ahí estuvimos nosotros, los precandidatos, haciendo nuestras exposiciones. Después nos quedamos un rato largo con la gente, tomándonos fotos, y bueno, terminamos regresándonos casi a las 9 de la noche. Es la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal. John Didier le escucha porque hablamos con ella la semana inmediatamente anterior sobre las amenazas en contra de su vida y vuelve ese capítulo a darse en este foro allí en el departamento del Meta. John Didier Rodríguez Marín le escucha a la senadora María Fernanda Cabal. Sí, gracias Carlos y muy buenos días para la senadora María Fernanda Cabal. La hemos visto muy activa en entrevistas, en redes, está consiguiendo, se le ve con una proyección en esta campaña. Pero senadora, estos apoyos que se anunciaron por parte de un grupo importante de congresistas para Oscar Iván Zuluaga, ¿no alteran un poco la dinámica de la escogencia del candidato o esos apoyos de esos congresistas para Oscar Iván Zuluaga qué significan? Pues yo creo que son un intento de quienes lo respaldan o quienes de alguna manera fueron, ¿cómo te digo?, convencidos o recibieron la llamada y dicen, mire, lo mejor es que hagamos una carta dando el respaldo a quien fue nuestro candidato. Yo lo leo más así porque de esos mismos que han firmado, también yo he recibido llamadas y me dicen, pues, sí, es que queríamos un grupo y nos llamaron y firmamos, pero eso no quiere decir que si usted gana no lo vamos a acompañar. Entonces, en política eso sucede, son movidas que tienen sus riesgos porque no cayeron bien, es decir, cayeron tan mal que los congresistas firmantes, porque no firmó la mitad de los senadores, se dieron cuenta que uno no puede pasar por encima de la decisión de la base, que uno no puede a dedo y con una carta direccionar la voluntad popular. Cayó mal, creo que fue un error. Paloma se sintió muy ofendida, ella lo expresó públicamente porque nosotros ya habíamos pactado unas reglas del juego. Entonces son jugadas que terminan siendo contraproducentes para la unidad del partido y para la militancia, que es la que va a votar por los congresistas que aspiran a repetir. Sí, porque si al final son los 650.000 militantes los que van a escoger el candidato del Centro Democrático, pues les podría ocurrir lo que muchas veces pasa en Colombia, que los partidos se van con un candidato, pero Colombia termina votando diferente. Pero el mecanismo de escogencia del candidato, ¿hoy la tiene a usted tranquila o no le genera ninguna duda? Nosotros estamos pidiéndole al partido la escogencia de una firma auditora que nos deje tranquilos a todos los precandidatos. Una firma auditora que debe ser la que revise cada encuesta que va saliendo, tanto por el Centro Nacional de Consultoría como por la empresa Yanhap.
Eso es lo que nos daría garantía y adicionalmente la militancia está exigiendo participar a través de una veeduría en cabeza de David Guitis, que es un influenciador de redes. Él es ingeniero de sistemas y tiene una herramienta de auditoría en línea. Entonces, mientras exista auditoría propuesta y que nosotros estemos de acuerdo los precandidatos y exista una veeduría, habrá confianza. Ujú. Pero siempre han dicho, sí conozco a David Guitis del que usted me habla, eh, eh, es un influenciador en Twitter, sabe bastante esto de las redes sociales, de tecnología, de sistemas, pero siempre han dicho, senadora, que la mejor encuesta son las elecciones. ¿Por qué no apuntarse a una encuesta? Aunque yo no sé si el partido logró inscribirse oportunamente, pero ¿por qué no se le apuntó a hacer la consulta en marzo? Claro que vamos a hacer consulta en marzo, pero la consulta en marzo tiene que ser con otros candidatos de otros partidos y otros movimientos, si no sería demasiado tarde, porque es abierta al público y no queremos que pase lo que pasó la vez pasada con la elección de nuestro candidato a través de encuestas abiertas y no queremos que pase lo que pasó con la elección de la candidatura a la alcaldía de Bogotá. Usted lo recordará, que Samuel Hoyos era finalmente el que las bases uribistas querían, pero terminó resultando eh, la hija de Angelino, no recuerdo su nombre. Ángela. Ángela Garzón, exacto. Terminó Ángela Garzón y ella finalmente no tenía ninguna identidad, porque son esas listas que integran con personas que no han estado con nosotros, como cuando usted crea una empresa pero duró 5 años padeciendo y vienen a disfrutar otros de los gozosos. Nosotros recorrimos el país, buscamos firmas, fuimos movimiento político, nos pasó de todo, toda la adversidad, la gente se le olvida. A mí no, usted no se imagina lo que fue la escogencia del logo. El Consejo Nacional Electoral nos rechazaba todos los logos de una forma indignante, porque aquí se politizó todo y Santos pudrió todo y enmermeló todo. Entonces ese trasegar fue muy duro y uno quiere tener el que uno quiere escoger. Aquí les pareció chéverísimo traer a Ángela, que es muy querida, es una persona especial, yo le tengo afecto a Angelino. Pero era concejal del Centro Democrático, ya se ha hecho parte del equipo. No, ella fue concejal en una lista cerrada porque la pusieron de segunda. Ella venía del Partido Liberal, de ser activista en el Partido Liberal, de estar en la campaña con Santos. No, eso no fue así. Ella venía de las huestes del Partido Liberal, acompañó el proceso de paz hasta el final, estuvo cuando derrotan, se le roban las elecciones a Oscar Iván Zuluaga en la Casa Liberal atendiendo a Santos. Yo creo que si usted hace ahí sí un sondeo entre su gente, la gente está incómoda. Pero si a usted le regalan un segundo puesto en una lista cerrada, que saca 5 o 6, pues usted no dice que no. Y la gente se siente inconforme. Aquí pasa lo mismo. Nosotros solo apelamos a que nuestra gente sea la que se identifique con las banderas. Por eso queremos que estas encuestas pasen por el rasero de una auditoría y de una veeduría. Cuando eso suceda, sentimos tranquilidad y tenemos un candidato único el 22. Y cuando lo tengamos el 22, John Didier, tenemos que convencer a esa mayoría. Cambio Radical, conservadores, cristianos, Peñalosa, Fico Gutiérrez, Juan Carlos Echeverry, a ir en una sola consulta en marzo. Ese es el deber ser de las cosas. ¿El 22 de qué eligen candidato? Candidato único del Centro Democrático es el 22 de noviembre que sale de estas encuestas. De estas encuestas, es decir, estamos a un mes de conocer el del Centro Democrático, el candidato, y mirar a ver quiénes se suban a una encuesta para ir en marzo, en el día de las elecciones de Congreso. A una consulta, Dios vive, a una Sí, consulta. una consulta en las elecciones de Congreso. Correcto, porque las elecciones de Congreso, como tienen movilización ciudadana para salir a elegir sus candidatos a Senado y Cámara,
En esa misma actividad se pasa el tarjetón de la consulta para ir a primera vuelta. Ah, correcto. Bueno, esa parte es importante tenerla clara. Senadora, dentro de estas temáticas, estos foros, ¿es como para ir haciendo ruido de campaña o esos foros sí sirven para algo? Yo fui crítica con los foros y resulta que los defendió mucho Paloma y Rafael, y la conclusión es que son bastante útiles, John Didier. Mire, en política uno tiene que ambientar la cancha. La gente se conecta, está contenta, nos obligan a nosotros los precandidatos a conocer varios temas. Uno domina unos temas, uno no es diestro en todos, pero acá se amplía todo ese radio de conocimiento. La verdad es que yo he estado encantada a pesar del trabajo que corresponde, porque es un trabajo adicional al que hacemos en Congreso y al que hacemos de precampaña. Senadora, no, yo tenía una pregunta pendiente de la semana pasada, no había tenido oportunidad de estar en diálogo con usted. Y es que me parece de no creerlo, quiero escucharlo de sus propios labios, porque no he escuchado la grabación, que usted dijo que esto de los falsos positivos no es cierto, que eso es un invento. No, lo que dije es que la cifra de 6.402 se la inventaron y la confeccionaron las ONGs de la extrema izquierda, las mismas que hacen activismo y metieron preso a muchos miembros de la fuerza pública con falsedades, porque me consta, porque conocí procesos incluso de militares amputados, que uno dice, ¿y cómo terminaste sin pie o sin pierna y te condenaron por un falso positivo? Pues eso sucede en la justicia en Colombia. Es como cuando usted va a las cárceles y lo que encuentra es las cárceles llenas de pobres, que no tienen quien los defienda. Entonces, sí, la cifra de 6.402 que tanto despeina o despeluca a la jefe de la justicia transicional, que además no es abogada penalista, y la cifra que despeluca el cura de RUC si quiere imponer una narrativa mentirosa, no es una cifra contrastada por un tribunal, no es una cifra que haya pasado por el rasero de una investigación judicial, es una cifra lanzada por las ONG y recogida en el auto 033 de la JEP. Así de sencillo, con esa vulgaridad y con esa fórmula para destruir a la fuerza pública. Si la JEP quiere que tenga respeto de los ciudadanos, por favor, infórmenos, publiquen la lista de quiénes son los presuntos falsos positivos, porque resulta que el Ejército de Colombia, John Didier, está conformado por seres humanos, en su mayoría soldados, que tienen derecho a un debido proceso, porque además las garantías judiciales son para todos. Es la única petición que yo hago. Ya mandé un derecho de petición con la información que tengo yo de fiscalía, porque yo la tarea la hago bien. Y me tiene que decir la señora que insiste dónde está esa lista para contrastar. Mañana dicen que usted se robó un banco y como lo dicen sus enemigos, hay que creer. Claro. Y si no son 6.402, ¿cuántos son? La fiscalía tiene cifras de alrededor de 2.300. Yo no estoy minimizando el hecho, la guerra no trae por lo general nada bueno, pero la guerra, cuando usted está defendiendo la libertad y la vida, desafortunadamente es el único método. Si no hubiera existido un Winston Churchill, un Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial, pues seguramente estaríamos todos sometidos al nazismo de Hitler, ¿no es cierto? Si las guerras no hubieran existido enfrentando el mal, yo creo que no existiría buena parte de la humanidad para enfrentar la barbarie comunista que mató más de 100 millones de personas en el mundo. Si usted suma lo que mataron los fascistas y los comunistas, creo que han sido los mayores depredadores de la humanidad. Cualquier cifra lo que te dice es que hubo una actuación criminal, ¿sí? Pero no me diga que fueron 6.000
cuando la fiscalía ya tenía un número superior a la realidad. No me inventen narrativas falsas. Es como los 3.000 muertos en el año 29 o 28, no recuerdo, de las bananeras que se les inventó García Márquez para dejar al ejército como un ejército genocida, violador de derechos humanos, cuando los invito a visitar a los soldados sin piernas, sin ojos y sin cara, o soldados asesinados por la guerrilla que hoy goza de total impunidad. Las cifras judiciales tienen que ser fidedignas, no producto de la propaganda política. Cifras oficiales, pero entonces la JEP no es cifra oficial, a la JEP no se le puede creer. No, a la JEP no se le puede creer porque publica un auto de un informe no contrastado. Así de sencillo. Senadora, el tema de las amenazas, también se habla de amenazas a Lirio Barrera, amenazas a María Fernanda Cabal. ¿Quién los está amenazando? Pues muy fácil, John Didier. Yo no sé si usted recordará que a mí me llamó el general Vargas a contarme que había habido una operación en Selva donde dieron de baja unos tipos del ELN, se escapó el cabecilla que meses después dan de baja, yo no sé si era Uriel o uno de esos, no me acuerdo, y aparezco en el computador con toda mi familia. A eso se le hizo obviamente noticia criminal por parte de la fiscalía, aparecen seguimientos, aparecen mis hijos, en fin. Y a la semana recibo llamada del fiscal Barbosa y me dice que ha habido una operación en una captura a los de la Nueva Marquetalia que apoyaban a la primera línea en Cali, y esa captura se da con motivo de unas órdenes que da alias el Paisa, que apoyó los bloqueos en Cali, y aparece la finca de nosotros en el Cerrito Valle con las coordenadas por GPS, que curiosamente en este nuevo caso de los 3 cilindros de 60 libras cada uno que detonó el CTI explosivista del CTI hace una semana, eran la alcantarilla que da servicio a esa finca, de la finca vecina. Entonces aquí no es porque me llamen y me manden un sufragio, no. Aquí son operaciones militares y policiales que han descubierto dispositivos donde nosotros somos objetivo militar. Y gracias al ejército se encuentran los cilindros un día después de la reunión que yo hice en esa finca con una concurrencia de casi 200 personas. Ah, correcto. Eso no es con amenazas ni con llamadas, sino con hechos reales. ¿Y usted visita esa finca con alguna frecuencia? No, no, porque yo no tengo tiempo casi de ir al valle, pero como finalmente está en una ubicación muy accesible, ¿sí? Porque el valle tiene buena conectividad, afortunadamente, se hizo ahí por comodidad, pero ya los tipos tenían el seguimiento desde las capturas de la Nueva Marquetalia, porque ahí estaba identificada la zona, identificado el lugar, estaban diciendo que se tenía que preparar para la feria de Bugas que íbamos a ir, o sea, sale hacia el Paisa, no es un invento, no es una autoamenaza, no, esto es un tema serio y peligroso. Y ver qué le pasó al gobernador del Meta, que a ese sí le detonaron unos cilindros y le hicieron unos disparos, y ayer que descubrieron una banda que era de ex-FARC, entiendo, contra Lirio Barrera, yo te digo que este país parece que nunca fuera a tener derecho a vivir en paz, de vivir tranquilo, o sea, porque tienen que usar la violencia para enfrentar las ideas, es un tema completamente absurdo, parece que viviéramos en la Edad Media. Sí, correcto. Y entonces, tanto el ELN como disidencias de las FARC son los que están detrás de los atentados a María Fernanda Cabal. Están detrás el ELN y tanto la Nueva Marquetalia, haciendo vigilancia, haciendo rastreos, fue lo que se determinó, y estos últimos cilindros, mi presunción es que están más relacionados con el segundo caso, que es la Nueva Marquetalia, porque lo otro era en Chocó. Yo tengo entendido que es la Nueva Marquetalia que volvió a llegar al Valle del Cauca, a la zona productiva, a la zona emprendedora, y eso es una tristeza.
Yo no sé por qué Santos levantó el batallón de alta montaña y este gobierno no lo restableció. ¿Se acuerda donde asesinaron unos soldados en Dagua hace poco? Sí, Todo ese sí. corredor viene de Buenaventura. Si usted hace el trazo sobre la loma, era donde se campeaba el Frente Sexto de la FARC, que todavía existe, está arriba y que bajó durante las protestas y el paro criminal. Ellos bajaron hacia la segunda y tercera semana a reemplazar a los otros que tenían en los bloqueos de las ciudades. Los bajan y esta es la gente pues que ya actúa quemando la alcaldía, el Palacio de Justicia de Tuluá, en fin, pura milicia, pura milicia. Si no volvemos al control territorial, este país vuelve y se enciende, y lo triste es que no es en zonas rurales, por allá en la mitad de la selva, no, es en el corazón de uno de los departamentos más desarrollados del país, que es el Valle del Cauca. Senadora, estoy como dijo alguna vez el expresidente Álvaro Uribe, con una encrucijada, porque don Carlos Hernández, el director del CIA Radio, me dice que podemos ir a, que podemos agradecerle, pero hay una pregunta de un oyente que me parece interesante también, así como yo tenía una duda, un oyente quiere que usted haga claridad frente a una afirmación que usted dijo, que la salud y la educación no son derechos fundamentales. Le traslado esa inquietud. No, lo que pasa es que cuando uno entra en temas académicos y de filosofía del derecho, entra en confusiones con los periodistas, y de aquí en adelante he decidido que no es la prensa el escenario para esas disquisiciones en términos jurídicos. Lo que yo le expliqué al periodista es que en la Constitución existen derechos fundamentales donde está el derecho a la vida, que es un derecho inalienable, el derecho a la libertad y el derecho a las garantías judiciales. Y va bajando a segundos y a terceros, que son los derechos económicos y sociales. Cuando uno habla de derechos colectivos, son los de una masa. En la filosofía del derecho prima el derecho a la vida. ¿Qué es lo que sucede? Que como hay otros derechos que por conexidad, para que lo entienda el oyente, terminan afectando la vida, como lo es el que si no te atienden en tu enfermedad te morís, ¿sí? O el de la educación, que si usted no lo preparan en un mundo como el de hoy para romper la cadena de pobreza, pues usted es una persona más vulnerable y lo dejan expuesto. Son derechos que por conexidad la jurisprudencia los volvió fundamentales, y posteriormente a través de la ley, que no recuerdo si fue la verdad en el 2017, no me acuerdo, ya hay una ley que lo establece como tal, pero la primacía, la jerarquía en los artículos constitucionales siempre va a privilegiar uno por encima de los que se volvieron posteriormente conexos. ¿Sí me entienden? Sí, es una discusión semántica y no se puede uno pues pegar a la letra en ese sentido de lo que usted quiere decir. Usted quiso establecer una diferencia semántica a nivel de interpretación de la norma de la Constitución y se le fueron por otro lado, es decir, en el sentido de que usted descalificaba la salud y la educación, de que eso no era ninguna obligación del Estado para los ciudadanos. Claro, lo que pasa es que lo que yo le digo al periodista es, si fuera fundamental como lo es la vida, no tendría por qué pagar el colegio la persona que puede pagarlo. No podría la educación pública absorber la totalidad de la demanda. ¿Sí me entienden? La educación pública se le da a las clases populares que no tienen la capacidad económica, igual que la salud. Pero usted tiene el sistema para el que la puede pagar y para el que no la puede pagar. Y eso es derivado precisamente de la jerarquía de derechos que con el tiempo y con la jurisprudencia ya están en el mismo rango. Pero no en la Constitución, si usted la abre, va a primar siempre la vida, la libertad y las garantías judiciales. En la de Colombia, ¿no? En la de Colombia. Senadora, a veces esas discusiones técnicas no se pueden dar porque se pueden usar como mala propaganda. No estaría extraño que la mala propaganda hacia María Fernanda Cabal en esta campaña política
estuviera encaminada con este tipo de elementos que se sueltan. Y yo le entiendo perfectamente lo que usted quiso decir, pero hay que seguramente tener mucho cuidado a la hora de hacer estas afirmaciones a los medios de comunicación o en cualquier foro. Es muy importante en ese sentido. A veces es importante como no caer en esas discusiones o trampas, podríamos decir, porque luego lo usan en contra del candidato que dé papaya. Es decir, ahí con ese tipo de afirmaciones se da papaya, ¿no le parece? Es mala fe del periodista de turno que después publica diciendo, haciendo una afirmación tendenciosa, y es un error mío intentar explicar más allá de lo que puede entender la gente, que solo le interesa si uno cree que sí o no, pero de pronto el error de poder dar una cultura general adicional termina siendo un conflicto. Mire qué complicado, ¿sí? Es interesante, porque yo hice además un estudio de las constituciones, la historia de las constituciones hace mucho tiempo, cuando edité un artículo de Álvaro Tirado Mejía. Incluso cuando pasamos a eso, hay una disputa sobre el tema de los subsidios. Hay subsidios, John Didier, estructurales. El subsidio estructural es el que usted usa para satisfacer derechos fundamentales hoy por vía de la jurisprudencia y después de la ley, no porque la Constitución lo estableciera en un inicio, que es lo que explico ahora, como la educación y la salud. ¿Cómo vamos a dejar nosotros desprotegidas a una parte de la población, en su mayoría que además es pobre? Pero no debe existir, a mi criterio, subsidios permanentes que lo que hacen es mantener la pobreza y enriquecer al politiquero, cuando usted no le están resolviendo la fórmula de usted hacerse cargo de su vida. A punta de subsidios, usted sabe qué pasó en varias localidades de Bogotá. Se pasaban subsidios de 150.000 pesos a los niños menores de 5 años, supuestamente para que la familia los alimentara o la mamá. Cuando cumplen 5, se entran a la red escolar, ellos se alimentan en el colegio. Pues encontramos más de 1.400 niños desescolarizados porque las familias los sacaron de la educación para seguir recibiendo el subsidio. Por favor. Entonces, eso pasa en la conducta humana. Yo procuro y propongo cambiar un subsidio por un microcrédito. ¿Usted cree que la gente no sueña con tener su pequeño negocio? Pongamos al individuo a trabajar, porque el trabajo es digno, y a generar su propia riqueza. Pero si seguís dependiendo de si te dieron un mercado, de si te dieron un bono, detrás está el político haciendo un negocio multimillonario, que es el negocio de subsidiar a los más pobres, que usted le puede dar cualquier cosa, le puede dar hasta la comida mala y no tiene a dónde quejarse, porque es que es gratis. Eso no es gratis, eso sale del bolsillo de otro colombiano, que sí se levantó a las 4 de la mañana. Entonces, no quisieran los ciudadanos tener un crédito asequible para hacer su negocio y no depender del distrito, de acción social. Esa es mi pregunta. Sí. Senadora María Fernanda Cabal, precandidata a la presidencia de la República, muy amable, gracias por estar en el sistema informativo Auténtica. Gracias, John Didier, y gracias, Carlos. Ahí estaba la senadora María Fernanda Cabal a propósito de estos foros que se están realizando. El 22 de noviembre, Colombia conocerá quién es el candidato del Centro Democrático gracias a una serie de foros y de encuestas que se estarán realizando y que se conocerán. La idea es que en marzo, cuando se elija Congreso, también se elija un candidato afines al Centro Democrático, en los que podría estar, dice la senadora María Fernanda Cabal, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, otros afines a lo que podría ser la filosofía del Centro Democrático. 8 de la mañana, 3 minutos, el tiempo en Colombia. Credibilidad. www.elciaradio.com